decisión te puede mandar a la estratosfera y nunca nada vuelve a ser igual. Y el responsable de la decisión pasa a la historia como un supergenio de los negocios casi divino. George Lucas y el control de Star Wars. Antes de que Star Wars hiciera esto, esto y esto, era, la neta, ya sé que suena que estoy jodiendo, pero es neta, una gran franquicia con una gran historia. Lo que probablemente ya sabes es que en 2012 George Lucas le vendió todo a Disney en un trato de $4 billones, billones gringos, o sea, 4,000 millones, convirtiendo a George Lucas en un hombre asquerosamente rico. Claro que sí, dinero. Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero. Pero para poder llegar a ese punto en donde él la vendió, primero tenía que ser el dueño, ¿no? Ahora, ¿tú qué opinas? ¿Quién es el dueño de una película? ¿Quién tiene la idea de la historia? ¿Quién escribe el guión? ¿Quién la produce? ¿Quién actúa en ella? ¿O quién pone la lana para hacerla? En los 70s, que es cuando se lanzó Star Wars, y la verdad ahorita un poco también, pero a lo mejor menos. Hay un dicho que es muy cierto, dicen que el que paga manda. Si yo le estoy pagando al escritor, al actor, al productor, a todo mundo, pues la película es mía, cabrón. Después de que varios estudios lo batearan, Lucas finalmente llega a un acuerdo con Fox, que by the way, hoy también es parte de Disney, para financiar la película con un presupuesto de como unos 8 o 11 millones de dólares. Normalmente se firma un contrato estándar, tipo un machote, donde nomás le cambian los nombres y las fechas y ya está. Y esos machotes pues les daban todos los derechos a quien pagaba la película, en este caso, los estudios de Fox. Lucas recién había tenido un éxito cochino con una película que chance ni habías escuchado, American Graffiti. Hey dog, why don't you come on a ride with me? Entonces, en ese momento estaba bastante cotizado y eso la neta te da bastante poder de negociación. Y les dice, arre cabrón, todo bien, pero quiero modificar el contrato. Yo quiero mantener todos los derechos de licenciamiento, o sea, si se hacen juguetes, playeras, cuadernos, lo que sea, todas esas regalías son mías, o sea, de George Lucas. Y además quiero mantener todos los derechos para futuras películas de Star Wars. O sea, básicamente lo que está diciendo es, la propiedad es mía. A cambio, voy a ceder $500,000 de sueldo, que se supone que Lucas podría haber pedido extra. Ese $500,000 al día de hoy serían como entre unos 8 y 10 millones de dólares. El estudio Fox calcula que la película pues le va a ir normal y entonces pues esos derechos de licenciamiento pues para Fox valen cero. Y que aparte hacer otra película de estas que se consideraba muy de nicho, muy cara de hacer y muy difícil, pues a lo mejor ni siquiera se iba a hacer una segunda parte. Con eso y viendo el ahorro real de $500,000 que ya no le iban a tener que pagar a George Lucas, pues aceptaron felices la modificación del contrato en 1975. 2 años después se lanza Star Wars y es un éxito brutal. La primera película en la historia en cruzar los $500 millones en taquilla mundial. Si no hubiera sido por esa negociación de George Lucas, él nunca le hubiera podido haber vendido a Disney por $4 billones, por la razón muy sencilla que es, pues él no hubiera sido el dueño. Básicamente apostó ese sueldo de $500,000 en sí mismo y en su idea, y 40 años después, esa apuesta le pagó $4 billones. Lo cagado de la decisión es que según el mismo Lucas, there's no money there. I was only doing it really to get t-shirts and posters so I could promote the movie because I was afraid they weren't going to do it. Y él quería mantener los derechos para hacer las secuelas porque creía que era la única forma de asegurar que las demás películas de la trilogía se hicieran efectivamente. Entonces, esa decisión creativa resultó ser una excelente decisión de negocios. Ray Kroc y el modelo de franquicias. Si vieron esta película, saben que Ray Kroc es el villano de esta historia, pero también es el personaje principal, o sea, es más o menos un Light Yagami. Yo me convertiré en el dios de este nuevo mundo. El tema es que McDonald's fue fundada por 2 hermanos, Richard y Maurice McDonald, en 1940. Ahí, Ray Kroc no tenía nada que ver. Los hermanos crearon la marca y el sistema para producir hamburguesas buenas, bonitas y baratas, y ya eran bastante exitosos con su restaurante. Kroc entra a la jugada hasta el 54. La historia cuenta que él era un vendedor de máquinas para hacer malteadas, que no era muy exitoso y medio vivía al día. McDonald's le hace una compra de 8 máquinas, que eran muchísimas para un solo restaurante, y es ahí cuando Kroc empieza a interesarse en la empresa y en su potencial de negocio. Un año después, Kroc convence a los hermanos McDonald de franquiciar el concepto y él quedarse como el único agente para franquiciar. Los McDonald habían evitado expandir el negocio rápidamente por miedo a que los franquiciatarios no administraran los restaurantes con el mismo cuidado que ellos y pues obviamente dañaran a la marca. Por esas diferencias en la visión del negocio, Kroc y los hermanos McDonald siempre tuvieron conflicto. En una jugada que convertiría a Kroc en uno
de los empresarios más exitosos, así como uno de los más despreciados, les compra toda su participación a los hermanos de la compañía que ellos fundaron, básicamente sacándolos, por $1 millón a cada uno después de impuestos. Una ínfima fracción del potencial que tenía la compañía. Creo que estiró la pata, pasó mejor vida, se petateó, lo cargó el payaso en 1984 y para entonces se estima que tenía posesiones por más de $500 millones. Bill Gates y MS-2. Ahorita es difícil imaginar un mundo sin Windows y sin Office, pero hubo una negociación que catapultó a Microsoft y literalmente cambió al mundo. Hay gente que dice que para ser millonario tienes que trabajar mucho y ser muy inteligente. Pero para ser billonario tienes que trabajar mucho, ser muy inteligente y tener un chorro de suerte. Cuestión de suerte. Para Bill Gates esa suerte llegó en los 80s. La compañía IBM, Industrial Business Machines, era un monstruo que tenía como 3/4 partes del negocio global de computadoras. En ese momento eran computadoras gigantes que se llamaban mainframes y las computadoras personales que la gente podía tener en su casa pues realmente todavía no eran un mercado tan grande. En 1980 IBM entra en el mercado de lo que llamaban las microcomputadoras, o sea, las computadoras como las conocemos ahora, y necesitaban un sistema operativo que fuera fácil de utilizar para el consumidor de calle y que cualquiera que pudiera agarrar una computadora pudiera hacer algo útil con ella. Aquí entra Bill Gates. Gates avienta la mejor negociación del siglo y convence a IBM de él ser el proveedor único del sistema operativo. Lo interesante es que Gates logra mantener toda la propiedad del sistema operativo, no hay cláusulas de exclusividad por parte de IBM, no hay nada. Gates puede hacer lo que quiera con el sistema operativo, licenciárselo a quien se le dé la gana y encima los amigos de IBM quedan contentos porque en vez de tener que invertir en el desarrollo del sistema operativo completo o tener que comprárselo a Gates, solamente tienen que pagar la regalía por cada PC que vendan, que viéndolo desde el punto de vista de finanzas, pues les sale mucho más barato. Lo más audaz es que Bill Gates ni siquiera tenía el sistema operativo. Eso vendría de un programador de 24 años llamado Tim Patterson, que trabajaba en una empresa de software llamada Seattle Computer Products, SCP. Obviamente esa empresa ya no existe. Él había programado un sistema operativo que llamó QDOS, Quick and Dirty Operating System, o sea, sistema operativo rápido y sucio, que después la SCP lanzó como 86.2. Microsoft adquiere este software y contrata después a Tim Patterson para adaptarlo a la PC de IBM. Eventualmente la SCP demandaría a Microsoft porque ellos les ocultaron que el sistema operativo que estaban comprando y se estaba desarrollando era para IBM y se lo estaba vendiendo desde parte de Microsoft. Microsoft pierde la demanda contra el SCP y le termina pagando $1 millón. Después le cambiaría el nombre a MS-2, lo vendería a todos los fabricantes de computadoras personales para convertirse en el sistema operativo líder. Como consecuencia, haría que IBM perdiera un montón de participación de mercado porque ahora cualquier computadora personal de cualquier marca estaría usando exactamente el mismo sistema operativo que IBM y entonces IBM realmente no tendría ninguna ventaja estratégica. Básicamente armaron todo para que su sistema operativo fuera el más usado y luego dejaron a Bill Gates que él hiciera lo que quisiera. Hoy Microsoft vale más de $3 trillones, o sea, 3 millones de dólares, la mitad del Producto Interno Bruto en 2022 de Latinoamérica. Nada mal para el $1 millón que les costó la demanda. Y ya, nos vemos la próxima y que el billete te acompañe.